¿Alguna vez has sentido que ya es demasiado tarde para empezar algo nuevo? Tal vez te ha pasado. Miras alrededor y piensas, ya no tengo edad para empezar de cero. Ya es tarde para arriesgarme. El tren ya pasó. El coronel Sanders también lo creyó. Hasta que un día, con 65 años, una pensión de apenas $105 y una receta garabateada en una libreta manchada de grasa, decidió volver a intentarlo. Lo que no sabía era que esa receta, cocinada por primera vez en una pequeña gasolinera del sur de Estados Unidos, iba a convertirse en una de las cadenas de comida más grandes del mundo. Y si este tipo de historias te atrapan, escucha esto. Cada semana traemos relatos como este, sobre marcas que nacieron en la adversidad, recetas que cruzaron generaciones y personajes que transformaron la cultura gastronómica para siempre. Lo hacemos con una narración profunda y envueltos en visuales asombrosos de productos que ya forman parte de tu vida. Así que si disfrutas descubrir el alma detrás de lo que comes, suscríbete y activa la campana. No te pierdas lo que viene, porque las historias detrás de la comida son mucho más sabrosas de lo que imaginas. Ahora sí, imagina el olor. Aceite caliente, especias, crujidos. Es 1930. Un hombre cansado, con delantal sucio, fríe pollo en una sartén vieja, mientras afuera los camiones se detienen a cargar gasolina. Nadie podría pensar que ahí, en medio del ruido de motores, nacería KFC. No hay inversión, no hay fama, solo hay una sartén, una idea y hambre, mucha hambre. Y lo más increíble es que casi no lo logra, porque antes del éxito, Sanders quebró, fue despedido, perdió su restaurante y tocó fondo. La pregunta es, ¿cómo se levanta alguien cuando lo pierde todo a los 60? Vamos a la historia. Harland David Sanders nace el 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana. Un punto diminuto en el mapa, donde la tierra manda y los inviernos se cuelan por las grietas de las casas de madera. Allí no hay lujos, no hay futuro prometido. Hay campo, animales, silencio y trabajo duro desde que uno puede caminar. El pequeño Harland llega al mundo en una familia pobre, sin títulos, sin propiedades. Su infancia se dibuja con barro en los zapatos y humo saliendo de una cocina modesta. Y entonces, la tragedia. Cuando tiene apenas 5 años, su padre, un hombre amable y trabajador, muere de forma repentina. En un abrir y cerrar de ojos, la seguridad desaparece. Su madre, que nunca había trabajado fuera de casa, se ve forzada a salir al mundo. Acepta lo que encuentra. Largas jornadas en una fábrica de tomates, donde el olor a ácido y pulpa fermentada se mezcla con el sudor de mujeres que no tienen elección. Y en casa, queda él, Harland, un niño que aún no alcanza bien la mesa, pero ya debe asumir un rol de adulto. Se convierte en el hermano mayor a la fuerza, el que despierta primero, el que consuela, cuando hay llanto, el que calienta el pan y corta las verduras con manos temblorosas, porque alguien tiene que hacerlo. Porque su madre llega tarde, porque sus hermanos pequeños no entienden lo que pasa, solo saben que tienen hambre, y él debe resolverlo. Imagina la escena por un momento, una cocina antigua, una estufa de hierro, ollas abolladas, y un niño de 7 años parado en silencio, concentrado, intentando que no se le queme el pollo. No hay juegos, no hay cuentos, no hay juguetes en el suelo, solo el sonido del aceite burbujeando y la urgencia de alimentar a su familia. Ese no fue su primer plato, fue su primera responsabilidad. La cocina no nació como una pasión, nació como una necesidad, como un deber, como una carga que, con los años, se transformaría en talento, en intuición, en un refugio, porque mientras el mundo afuera se hacía más duro, Harland encontraba en cada receta improvisada una forma de resistir. Y esa resistencia, nacida del hambre, del luto y de la pobreza, nunca lo abandonaría. A los 12 años, Harland abandona la escuela. Ya no hay tiempo para libros ni pizarras, la necesidad pesa más que cualquier cuaderno. Y aunque tenía algo de talento, el álgebra, según él mismo contaría después, fue la gota que derramó el vaso. No entendía los números y en su cabeza ya no cabía nada más que el próximo trabajo. Lo que sigue no es una carrera, es un torbellino. Un listado largo de oficios, cada uno más distinto que el anterior. Se convierte en peón de granja, trabajando bajo el sol hasta que la espalda arde. Luego en pintor de carruajes, dejando su marca en madera ajena sin saber que, décadas después, su nombre estaría en carteles de todo el mundo. Más tarde, trabajador de tren, recorriendo vías que no llevaban a ninguna estabilidad. Luego vendedor de seguros, tocando puertas con traje prestado y palabras ensayadas.
Incluso estudia Derecho. Contra todo pronóstico, logra ejercer como abogado durante 3 años, una pequeña victoria en una vida de tropiezos, hasta que un día pierde los estribos, discute con un cliente, y la pelea termina a golpes. En el estrado, frente al juez. Y con eso, la puerta del derecho se cierra con estruendo. Como tantas otras. Así era su vida. Una sucesión de comienzos esperanzadores y finales abruptos. Cada nuevo intento era una tabla en medio del mar, una oportunidad agarrada con uñas, que siempre terminaba soltándose. Lo despidieron más veces de las que él mismo pudo contar, a veces por mal carácter, otras por mala suerte, o simplemente porque el mundo no perdona a quien no encaja. Pero Harlan seguía. No porque tuviera un plan, no porque soñara con un imperio, seguía porque no tenía otra opción. No había épica, solo hambre, solo cuentas por pagar, solo un hombre que, aunque caía una y otra vez, se volvía a levantar. Una frase corta, pero cierta. Nada parecía funcionar. Es entonces cuando aparece la oportunidad que cambiaría todo. Corre el año 1930. Estados Unidos se hunde en la Gran Depresión. Millones pierden sus empleos, los bancos cierran y el futuro parece una niebla espesa. En ese contexto, la compañía Shell le ofrece a Sanders un trato modesto. Administrar una estación de servicio en Corbin, Kentucky. No hay sueldo fijo, solo una comisión sobre cada galón de gasolina vendido. No era mucho, pero era algo. Y él acepta. Tiene casi 40 años, cargado de fracasos, sin ahorros, sin un plan claro. Pero en ese cruce de caminos olvidado por el progreso, ve una chispa, una última oportunidad, tal vez la única. Y es ahí, en medio del polvo, los motores calientes y los parabrisas sucios, donde ocurre algo inesperado. Los viajeros llegan con hambre y Harlan, como ha hecho toda su vida, responde desde la cocina. Prepara lo que sabe: pollo, jamón, bistecs con salsa espesa, todo en su propia cocina, justo detrás del mostrador donde se paga la gasolina. No hay mesas con manteles blancos. Los clientes se sientan en la mesa de su comedor, comen en platos de su familia, usan los cubiertos que él lava cada noche. No hay nombre, no hay cartel, no hay logo. Solo un hombre sirviendo comida como si cada plato fuera una carta escrita a mano. Y con cada bocado, la reputación crece. Los camioneros empiezan a hablar de ese lugar donde el pollo sabe distinto. La gente hace desvíos solo para probarlo. Sin marketing, sin redes sociales, solo boca a boca y sabor. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Cuántas veces una oportunidad llegó disfrazada de algo pequeño? De algo que parecía insuficiente. ¿Alguna vez dijiste sí a algo que otros habrían ignorado? ¿Y eso cambió tu camino? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Porque a veces, lo que parece una simple gasolinera puede ser el comienzo de todo. Pero donde aparece oportunidad, también aparece competencia. Y la competencia de Sanders no era simbólica. Tenía nombre, rostro y muy malas intenciones. Se llamaba Matt Stewart, dueño de otra estación de gasolina a pocos kilómetros de la suya. Al principio fue tensión silenciosa, miradas cruzadas, comentarios sarcásticos entre surtidores, pero después vino la guerra de los letreros. Stewart, decidido a ganar clientes a cualquier costo, comenzó a pintar sus propios anuncios encima de los de Sanders, una jugada sucia, agresiva. Cada cartel borrado era una provocación directa, cada brochazo, un desafío al territorio que Harlan comenzaba a construir con esfuerzo, hasta que llegó el día. 7 de mayo de 1931. Una mañana como cualquier otra, pero con el aire más denso de lo normal. Sanders, al enterarse de que Stewart estaba una vez más arruinando su publicidad, no se quedó quieto. Salió con 2 de sus empleados. Se dirigieron directo hacia el lugar donde Stewart estaba con su brocha. La discusión estalló como pólvora, las palabras subieron de tono, los empujones no tardaron, y luego, las armas, un tiroteo, en plena luz del día, frente a una carretera rural donde los únicos testigos eran los árboles y el eco de los disparos. En medio del caos, Robert Gibson, uno de los empleados de Sanders, cae al suelo. Muere en el acto. Sanders, en respuesta, dispara y logra herir a Stewart, deteniéndolo. Pocas horas después, la policía llega. Stewart es arrestado, juzgado y condenado por asesinato. Sanders queda libre, pero no ileso. Porque una cosa es defender tu negocio, otra es ver morir a alguien por él. Pero aquella gasolinera ya no era solo un negocio, era una línea de defensa.
un terreno ganado a pulso, un espacio en el que Sanders ya no solo vendía gasolina o pollo, defendía su derecho a seguir de pie. Después del tiroteo quedó claro que esto no era solo una disputa comercial, era una guerra silenciosa por sobrevivir, por ser visto, por tener un lugar en un mundo que muchas veces empuja a los que no encajan. Y en esa guerra, Sanders eligió su arma: seguir cocinando. Mientras otros habrían cerrado, se habrían rendido, él encendía la estufa, servía pollo, recibía a los clientes con el mismo delantal sucio y la misma fe silenciosa en su receta. Y algo poderoso ocurrió. La gente volvió. Más que antes, más decidida. Su comida se hizo conocida, no por publicidad, sino por sabor, por constancia, por un hombre que, pese a todo, seguía sirviendo platos como si fueran actos de resistencia. Para 1937, el crecimiento era innegable. Sanders construyó el Sanders Café, con capacidad para más de 100 personas. Ya no era la cocina improvisada de su casa, era un restaurante real, con mesas, con personal, con clientes haciendo fila, y al lado levantó un pequeño motel, porque los viajeros no solo querían comer, querían quedarse. Por primera vez en su vida, algo funcionaba, de verdad. El hombre que había fracasado como agricultor, como abogado, como vendedor, estaba encontrando su lugar, y lo encontraba con lo único que siempre supo hacer: cocinar. Pero la vida no premia sin volver a probar. En 1939, una tragedia inesperada lo golpea de nuevo. Un incendio devora el restaurante y el motel, todo reducido a cenizas, otra vez, desde cero, otra vez. Pero para entonces, Sanders ya había aprendido algo. Perder no es lo mismo que rendirse, y reconstruyó, desde las ruinas, desde la nada, piedra a piedra, receta a receta. El 4 de julio de 1940, mientras el país celebraba su independencia, Sanders reabría su café, más grande, más bonito, más sólido, y con algo aún más importante: su receta estaba casi lista para hacer historia. Ese año, 1940, marca un antes y un después. Sanders ya no solo tenía un restaurante reconstruido y clientes fieles, tenía una idea que estaba a punto de convertirse en leyenda. Fue entonces cuando logró perfeccionar su famosa mezcla de 11 hierbas y especias, una combinación precisa, celosamente guardada, que transformaba cada pieza de pollo en una explosión de sabor. No era solo una receta, era una firma. Pero aún faltaba algo, y lo encontró en un lugar inesperado: la olla de presión. Un aparato diseñado para ablandar frijoles, que Sanders adaptó para algo impensable en ese momento: freír pollo. Rápido, jugoso, crujiente. Pasó de tardar media hora en cada preparación a menos de 10 minutos. En una carretera llena de viajeros con prisa, donde cada segundo contaba, eso era oro puro. No había cambiado la receta del sur, había cambiado el ritmo, la lógica, el modelo. Sanders no inventó el pollo frito, inventó la manera de venderlo a velocidad de autopista, y eso, sin saberlo, era el embrión de la comida rápida moderna. Todo parecía tomar forma, finalmente. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. A mediados de los años 50, cuando su negocio empezaba a consolidarse, el gobierno federal redibuja la red de carreteras del país. La nueva Interstate 75, una vía moderna, más directa, más rápida, simplemente deja de pasar por Corbin, y como si fuera magia negra, los autos desaparecen. Los viajeros dejan de detenerse, las mesas quedan vacías, el olor a pollo ya no sale por la puerta, las cuentas se acumulan, las ventas caen en picada. El negocio que le había costado 25 años construir se desmorona en cuestión de meses, como un castillo de cartas soplado por el viento de la modernidad. Lo que parecía una victoria sólida vuelve a volverse humo. Harland Sanders tenía 65 años, sin restaurante, sin clientes, sin un plan claro, con apenas unos centavos en el banco y un cheque mensual del gobierno por $105. Para la mayoría, eso es el final del camino. Demasiado viejo para volver a empezar, demasiado cansado para insistir, demasiado tarde para soñar, pero no para él. Aquí es donde la historia se vuelve increíble, porque Sanders, en lugar de colgar el delantal, agarró la olla de presión, literalmente. Metió en el maletero de su coche un saco de harina, una bolsa con su mezcla secreta de 11 especias, una olla ruidosa, y empezó a manejar. Sin rumbo fijo, sin GPS, sin promesas, solo una idea en la cabeza y una fe inquebrantable en el sabor de su receta. Durante años recorrió carreteras secundarias, pueblos olvidados y ciudades medianas.
Se detenía frente a restaurantes pequeños, bajaba del auto y pedía una oportunidad. No pedía empleo, pedía una cocina. Si lo dejaban entrar, cocinaba ahí mismo. Sacaba sus ingredientes, su olla, su receta y preparaba pollo. Si les gustaba, hacía su propuesta. Yo les dejo mi receta, ustedes me pagan unos centavos por cada pollo vendido. Un trato simple, directo, a mano, sin abogados, sin contratos de lujo, solo sabor y confianza. Vivía con lo justo, dormía en su coche, a veces pasaba días sin bañarse, a veces sin comer bien, y según los relatos más extendidos, aunque imposibles de comprobar al 100%, fue rechazado más de 1000 veces. 1000 veces le dijeron, no. 1000 puertas cerradas. 1000, esto no funciona. No es para nosotros. Vuelva otro día. Lo comprobable es esto. Durante sus 60 y tantos, Sanders desayunó rechazo. Cada día. Y aún así, seguía manejando. Seguía tocando puertas. Seguía cocinando. Porque había algo dentro de él más fuerte que el cansancio, más fuerte que el orgullo, más fuerte que el miedo al fracaso. Una convicción inquebrantable. ¿Y tú? ¿Cuántas veces estás dispuesto a insistir antes de renunciar? ¿Cuántas puertas podrías tocar antes de pensar que ya no vale la pena? Déjalo en los comentarios, queremos conocer tu número, porque todos en algún momento tenemos que elegir, rendirse o seguir. En 1952, después de años en la carretera, después de incontables rechazos y noches durmiendo en su auto, finalmente llega el sí que cambiaría todo. Un restaurantero de Utah, llamado Pete Harmon, prueba el pollo de Sanders y queda impresionado, no solo por el sabor, sino por la historia que lo acompaña, por la pasión con la que ese hombre de cabello blanco prepara cada pieza. Harmon no solo acepta el trato, le da una idea, un nombre, Kentucky Fried Chicken. 3 palabras, sencillas, claras, pero cargadas de identidad, de promesa, de sabor. El resultado es inmediato. Ese local triplica sus ventas en cuestión de semanas. Lo que parecía un simple platillo del sur se convierte en un fenómeno. Y con ese impulso nace la cadena. Para comienzos de los años 60, KFC ya tiene cientos de franquicias repartidas por todo Estados Unidos y Canadá. Se expande a Canadá, Reino Unido, México, Jamaica, y el mundo empieza a escuchar un nuevo sonido, el crujido del pollo del coronel. En 1964, Harlan Sanders tiene 73 años, vende la compañía por $2 millones, más de 600 locales funcionando, una red de franquicias que no para de crecer. Pero hay algo que no vende. Su imagen, su traje blanco, su figura. Él sigue siendo el rostro de la marca, el embajador, el símbolo. Y también conserva algo más, su salario vitalicio. Pero el éxito trae cambio. La nueva administración empieza a optimizar procesos, ajustar costos, modificar recetas, y eso, al coronel no le gusta, nada. Visita locales sin avisar, pide su propio pollo, lo prueba, y si sabe mal, lo tira al suelo. Porque aunque había vendido la empresa, él seguía siendo el guardián de su esencia, el viejo cocinero que, desde una gasolinera olvidada, había creado un imperio con sabor y con carácter. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué parte de tu historia no estás dispuesto a negociar? ¿Qué valor defenderías, incluso si el mundo entero te dijera que lo cambies? Déjalo en los comentarios, porque a veces no se trata solo de tener éxito, se trata de recordar por qué empezaste. El coronel no era perfecto, tenía un carácter difícil, era terco hasta la médula, impulsivo al punto de meterse en problemas, obsesivo con los detalles, no era un empresario de manual. No tenía estudios formales en negocios, no sabía de marketing, de branding, de estrategia financiera. Pero sabía algo que muchos olvidan. Sabía cocinar y sabía insistir. Tenía un talento y una voluntad de hierro. Y con esas dos cosas construyó algo inmenso, no de la noche a la mañana, sino a fuego lento. Con años de fracasos, con rutas solitarias, con puertas cerradas y con una receta escrita a mano como único activo. Cuando murió, en 1980, a los 90 años, ya no era solo un cocinero, era una leyenda. KFC tenía más de 6,000 restaurantes en 48 países. Su cara seguía en cada cubeta, su legado seguía en cada bocado, y su historia, en cada emprendedor que alguna vez creyó que era tarde para empezar. Porque ese niño que cocinaba para que sus hermanos no pasaran hambre, ese mismo niño, años después, había creado un gigante global. Sin fórmulas mágicas, sin capital inicial, solo con sabor y coraje. Y aquí es donde tu historia se cruza con la de él.
porque tal vez tú también has sentido que vas tarde, que ya cometiste demasiados errores, que hay etapas que no puedes recuperar, que lo mejor ya pasó. Pero la vida del coronel Sanders nos enseña algo que vale más que cualquier receta. No importa dónde empiezas, no importa cuántas veces fallas, importa cuándo decides no rendirte. A los 65 años perdió todo, a los 73 se volvió millonario. Su mejor capítulo no fue el primero, fue el último. Cuando todos se retiraban, él apenas comenzaba. Y eso te incluye a ti, porque tal vez hay una idea que has enterrado por miedo, un sueño que dejaste en pausa, un talento que nunca mostraste del todo. Tal vez, hoy, es tu gasolinera, ese momento sin glamour, sin certezas, pero cargado de potencial. Y tú, ni siquiera lo sabes, porque todos tenemos algo que aún podemos construir, a cualquier edad, desde cualquier lugar. Y si este relato te tocó, si te recordó que aún hay espacio para intentarlo, suscríbete ahora. Aquí contamos las historias que no solo inspiran, sino que te sacuden, historias de marcas, pero sobre todo de personas como tú, que aún pueden empezar otra vez, especialmente cuando todos creen que ya no.